Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal, El Universo del Derecho. Espero que se encuentren bien, que se encuentren de lo mejor. Los saludos amigos de siempre. El día de hoy nos encontramos felices de poderles traer una emisión más de estos podcasts, los cuales, como ya todos saben, son podcasts llenos de mucha información y de gran utilidad para ti amigo que nos estás escuchando. Así que siéntanse cómodos, siéntanse como en casa, que aquí nosotros nos encargaremos de llevarlos por el universo del conocimiento. No olviden dejar su cálido like y si son nuevos suscriptores, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda notificarles cuando saquemos contenido nuevo y compartir el video para que más gente pueda conocer sobre estos temas y así también seguir creciendo nuestra comunidad de adictos al saber legal. Me complace mencionar que los temas que hemos elegido para esta ocasión son temas que podrían servir más de ayuda para nuestros amigos obreros y empleados en general, ya que todos los temas son referentes al campo laboral, pero aunque no está de más que la mayoría de la gente sepa también de estos temas. Así que a continuación pasaré a nombrar los temas de los cuales hablaremos el día de hoy, y los cuales son 1.1 Definición, derecho, contrato. 1.2 Trabajador, patrón, trabajo. 1.3 Salario y su protección. 1.4 Integración de salario. 1.5 Duración del contrato. 1.6 Jornada de trabajo. 1.7 Tiempo extra. 1.8 Días de descanso. 1.9 Vacaciones y días festivos. 1.10 Capacitación y adiestramiento. 1.11 Derecho de antigüedad, pago de prima. 1.12 Derechos de preferencia, ascenso, invenciones. 1.13 Causas de modificación, suspensión y rescisión. 1.14 Causas de terminación. 1.15 Cálculo de indemnización y finiquito. 1.16 Trabajo de mujeres y menores derechos. 1.17 Trabajadores de confianza. Es un gusto mencionar también, igual que en la emisión pasada, en esta ocasión nos estarán acompañando grandes personalidades sabedores del tema, ya que como ustedes saben, aquí en su canal solo traemos lo mejor de lo mejor. Y es por eso que contamos con la presencia de la compañera Jocelyn. Adelante Jocelyn, buenos días, un gusto tenerte de nuevo. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí nuevamente y poder compartir un poco más de mis conocimientos. Gracias a ti Jocelyn, sabemos que darás una gran aportación. De igual forma, me complace decir que contamos con la presencia de la licenciada Luz. Así que adelante licenciada, te escuchamos. Hola a todos, para mí es un placer acompañarlos hoy y estarles compartiendo un poco acerca de estos temas. Gracias a ti. Y bueno, de igual forma, contamos con la presencia de la compañera Gabriela. Adelante Gabriela, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Los saludo con mucho cariño y espero que en esta emisión sea... Muy bien, gracias por acompañarnos. Y por último, pero no menos importante, contamos con la presencia de la licenciada Alejandra. Buenos días, licenciada. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Espero que mi aportación a los temas sea muy útil. Claro que lo será. Y pues sean todas bienvenidas y bueno, empecemos por conocer un poco acerca de lo que es derecho. Así que, licenciada Jocelyn, ¿podrías darnos una pequeña definición acerca de lo que es derecho? Por supuesto que sí. Bueno, el derecho es un orden institucional que está conformado por diversas ramas y cada una de ellas se ocupa de la defensa de un orden normativo determinado. El derecho laboral, también conocido como derecho del trabajo o derecho social, es la rama del derecho que se encarga de velar por los intereses de los trabajadores y el bien social. En otras palabras, este derecho es un derecho de la vida cotidiana, debido a que las instituciones contempladas en el mismo constituyen los fundamentos de tipo normativo que permiten al ser humano ejercer una actividad asalariada y por consiguiente obtener recursos financieros para sus necesidades propias y para las de sus familiares. Más que nada garantiza el cumplimiento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, las dos partes interesadas en cualquier relación de trabajo. Ok, muy bien, gracias por esa definición. Licenciada Luz, ¿podrías darnos algunas características de lo que es derecho? Claro que sí. Como mencionó mi compañera, el concepto de derecho se diferencia de otras ramas,
como es el derecho civil o el derecho administrativo. Algunas características que te puedo mencionar es que es un tipo de derecho que protege al trabajador y por ende solamente protege una parte específica de la población, como también es un derecho de carácter obligatorio, autónoma e independiente que cuenta con sus propias normas y excepciones. Más que nada, esto nos quiere decir que es una rama dinámica y cambiante que se adapta a las necesidades del trabajador y del empleador, así como es el derecho, así como el mercado. Ok, buena aportación. Pero bueno, varias personas, incluyéndome, nos preguntamos, pero ¿cuáles son las situaciones en que regulan el derecho laboral? O, bueno, ¿cuáles son las fuentes del derecho laboral? ¿O en qué aspectos nos sentiremos protegidos como trabajadores? ¿Y qué derechos debemos de defender en nuestro entorno laboral? Bueno, como sabemos, en México los trabajadores no tienen la cultura de informarse sobre sus derechos laborales. En ocasiones esto se deriva en abusos por parte de algunos empleadores. Así es, existen tres tipos de trabajadores: los sindicalizados, los no sindicalizados y de confianza. Sin importar en qué grupo te encuentres, por ley debes de tener un contrato por escrito en el que consten los términos y condiciones en los que laboran. Ok, pero en dado caso de que no tuviera dicho contrato, ¿qué pasaría o qué procedería? Sí, bueno, en caso de no contar con dicho documento, corresponderá al empleador acreditar las condiciones de trabajo en caso de conflicto. Este es tan solo un ejemplo de los derechos laborales que nos corresponden y que muchas veces los ignoramos. Y vaya que sí. Y pues bueno, creo que todo lo mencionado hasta ahora ha sido importante, así que pues creo que nuestros suscriptores y seguidores podrán tomar nota de ello. Y así que, Jocelyn, ¿qué más nos puedes decir? Bueno, es importante que como trabajadores y empleadores sepamos cuáles son estos derechos laborales básicos, así que prestemos atención. Una de las principales y me imagino que más interesantes para la sociedad son las vacaciones. Bueno, Vaya que sí. sí, bueno, cada trabajador tiene 6 días de vacaciones por el primer año de servicio, incrementándose en 2 días por cada año hasta el 4.º año de servicios, y a partir de entonces los días de vacaciones se aumentan 2 días cada 5 años. Además, te corresponde una vacacional equivalente al 25% del monto percibido durante los días de vacaciones, aguinaldo correspondiente a 15 días de sueldo, un máximo de 48 horas de trabajo semanales más o menos, un día de descanso por semana, goce de sueldo y percibir al menos el salario mínimo. Ok. ¿Y qué más nos pueden decir acerca de eso? Y claro, como el segundo derecho sería que el contrato individual de trabajo, como lo indicó mi compañera, siempre debe de existir un contrato laboral de por medio. Estos documentos deberán contener información de las partes, duración del empleo, servicios a ser prestados por el empleado, lugar en que se prestarán los servicios, información de salario, es decir, cantidad, términos a pagar, día y medio de pago. También referencias de formación, vacaciones y cualquier otra condición de trabajo acordada por las partes. Así es, otro derecho que podemos mencionar es que no debes de permitir la discriminación. La Ley Federal del Trabajo prohíbe cualquier tipo de discriminación. Todas las personas involucradas en una relación de trabajo están protegidas contra la discriminación, ya sea por raza, nacionalidad, preferencia sexual, región, estado civil, condición social, edad, género, etc. Asimismo, las prácticas discriminatorias están prohibidas en los procesos de educación, por lo que si eres una víctima de esta práctica, puedes denunciar. Así es. Bueno, otro derecho es la protección de datos personales, aunque la legislación laboral no señala una provisión específica sobre el tema. La Constitución Federal establece el derecho a la protección personal de datos. Por otro lado, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares establece que el tratamiento, o sea, obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales está sujeto al consentimiento de la persona a la que estos pertenecen.
Asimismo, los patrones, como controladores de los datos, deben compartir el aviso de privacidad correspondiente con sus... Interesante, pero ¿qué más nos pueden decir acerca de eso? ¿Qué otra información nos tienen preparada por ahí? Bueno, otro hecho muy importante es la maternidad. Durante este periodo, el salario, beneficios y derechos de las mujeres no deben verse afectados. El Instituto Mexicano del Seguro Social pagará a la madre trabajadora el 100% de su salario diario como aporte de seguridad social. Si se prolonga el periodo de licencia de maternidad, tiene derecho al 50% del salario diario de la contribución a la seguridad social por un periodo de... Ok. Así que, ojo señoras, si sus encargados, gerentes o patrones no les respeta este derecho y simplemente se niegan a pagarles, pueden denunciar a la empresa. Así que pues no se queden calladas. Así es. Como el sexto derecho es la terminación de la relación de trabajo. Si la relación laboral se rescinde sin causa justificada, el empleador deberá indemnizar al trabajador mediante el pago de un pago correspondiente a 3 meses de salario integrado, más 20 días de salario integrado por un año de servicio, además de una prima de antigüedad. Lo anterior, independientemente del pago de las prestaciones y salarios devengados. Bueno, pasemos al siguiente derecho, que es el pago de utilidades. Todos los trabajadores de una empresa, con excepción de los expresamente mencionados por la Ley Federal del Trabajo, tienen derecho a participar en las utilidades del... Qué interesante, compañera. Muy buenas aportaciones. Pero bueno, me imagino que puede haber más derechos, ¿no? ¿O solamente serán esos? Por supuesto que hay más derechos. Te menciono algunas. Está el derecho a cotizar en la seguridad social, derecho a la integridad física y a la intimidad, derecho a la promoción y formación en el trabajo, es decir, a la posibilidad de ascender, promocionarse internamente y recibir recursos formativos, derecho a recibir puntualmente una remuneración, derecho a la ocupación efectiva en la jornada de trabajo. Ok, bueno, puede que haya algunas cuestiones o algunas incógnitas, pero pues no se preocupen, que más adelante tendremos una emisión más para conocer más acerca de estos derechos que somos acreedores por el simple hecho de ser trabajadores. Así que bueno, cambiando de tema, compañera Alejandra, ¿podrías darnos una pequeña definición acerca de lo que es un contrato? Sí, bueno, un contrato es la prestación jurídica de una disposición natural del hombre a consensuar con su igual distintos pactos que representen beneficios mutuos. Es decir, es un acuerdo voluntario entre dos partes, llamadas deudor y acreedor, que pueden ser tanto como personas físicas como jurídicas. Además, cada parte puede estar constituida por más personas, así que puede haber más de un deudor o más de un acreedor vinculados por el contrato. Las personas involucradas en un contrato deben considerarse capaces y ofrecer su consentimiento libre de toda presión, pudiendo servir de objeto todo artículo comercial. De acuerdo con esto, el contrato puede ser de carácter oral o de carácter escrito. Muy bien, pero ¿podrías darnos algún ejemplo del contrato de carácter escrito? Claro, en el caso de ser escrito, sus partes incluyen título, que indica la clase de contrato, cuerpo sustantivo, que señala a las partes, exposición, que vincula sucesos relativos, cuerpo normativo, que incluye las cláusulas normativas, cierre, que consiste en una fórmula que muestra la forma de realizar el acuerdo, y por último los anexos, que nos explican algunos aspectos del contrato. Más que nada, el contrato o los deudores es una obligación contractual, denominada así por la fuente de la que surge, y a través del cual deben cumplir a favor del acreedor, lo que se conoce como prestación. Esta prestación puede consistir en un dar, ya sea entregar algo en propiedad o establecer sobre un bien o un derecho real.
En un hacer, fundar una empresa. En un no hacer, abstenerse al director de colaborar en los negocios de otras compañías, o en entregar algo en tenencia, ya sea alquilar unas oficinas. Ok, pero ¿nos podrían decir cuáles son los tipos de contratos que podemos llegar a encontrar? Bueno, según la fecha de efecto, los contratos que pueden ser son consensuales, reales y solemnes. Las consensuales nos dicen que estos quedan concluidos y comienzan a sentir sus efectos con el acuerdo de las partes, como ocurre en una compraventa. Los reales nos dice que cuando comienzan a tener efectos a partir de que se entrega lo pactado, como ocurre, por ejemplo, al prestar dinero por un tiempo. Solemne nos dice que es un tipo de contrato que está sujeto al cumplimiento de ciertas formalidades para que empiece a cumplir sus efectos. Muy bien, pero bueno, me imagino que también puede existir una duración del contrato, ¿o me equivoco? Estás en lo correcto. Bueno, existen dos tipos que son temporales e indefinidos. Los temporales establece en él la duración o lapso de tiempo de la situación en cuestión. Puede ser la actividad laboral, el alquiler u otra cuestión. También está la de forma paralela, en donde se puede establecer que el contrato quedará sin efecto cuando una de las dos partes decida la cesación del mismo, pudiendo incluso tener que responder a obligaciones especiales. Los indefinidos, por otra parte, se trata de un tipo de contrato que se establece sin una limitación temporal en lo que respecta al periodo de realización del servicio. Bueno, y por lo que según yo tengo entendido, según el número de partes que participan en el contrato, pueden ser contrato unilateral, bilateral o sinalagmático y sinalagmáticos imperfectos. ¿Es correcto eso? Así es, estás en lo correcto. Claro, el contrato unilateral más que nada nos dice que la obligación nace para una sola de las partes. Uno de los contratantes es acreedor y el otro deudor. Por ejemplo, más que clásico es el contrato de donación, en el que una persona se obliga a entregar a otra propiedad de un bien o un derecho sin recibir nada en contraposiciones. Otros ejemplos de contratos unilaterales son el mutuo o préstamos de consumo, el comodato o préstamo de uso, el depósito, la prenda y la fianza. En el contrato bilateral o sinalagmático, ambas partes contraen obligaciones siendo estas interdependientes entre las partes. Un ejemplo podría ser la compraventa de un vehículo, arrendamiento, sociedad o contratos de transportes y contratos de seguro. Los contratos sinalagmáticos imperfectos son aquellos que a priori son unilaterales, pero pueden surgir obligaciones por la otra parte, por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, la permuta, el transporte, etc. Ok, pero ¿cuáles son estas obligaciones y causas? Bueno, cuando el deudor no cumple con su obligación, nace para él la responsabilidad contractual y podrá ser demandado por el acreedor para su cumplimiento o para que repare el perjuicio ocasionado por su incumplimiento, salvo que alegue que le fue imposible, probado en este caso las razones que se lo impidieron. Por ejemplo, que no pudo limpiar la oficina para la que fue contratado, puesto que se fracturó una pierna de manera accidental. Bueno, como último, hay que tener en cuenta que si bien el contrato se considera una ley entre las partes, por razones de equidad, no pueden establecerse ciertas cláusulas en algunos de ellos. Concretamente, en el contrato de trabajo deben representar las normas vigentes y el límite máximo de horas laborales. En caso de duda, este tipo de contrato se resuelve en su interpretación a favor del trabajador. Excelente, compañeros. Pero, bien, pasemos ahora a... ¿Qué nos pueden decir acerca de la definición de lo que es un trabajador? Bueno, un trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser usado en sentido general para designar a una persona
que está realizando un trabajo específico, independientemente de si está oficialmente empleado o no. La condición del trabajador es una de las más importantes para el ser humano como individuo, ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad definida, es que se puede no solo subsistir, sino también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares. Muy bien, pero entonces, ¿qué es un patrón? Sí, bueno, un patrón puede considerarse aquel que suministra trabajo a otro. Según la ley del trabajo, es aquella persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Bueno, el patrón es una persona o empresa que se ve beneficiado por los servicios personales de otra persona física que se encuentra en un estado de subordinación frente a él y que por esta razón se obliga a retribuir económicamente a esta a cambio de sus servicios. Los patrones pueden tener a su servicio a una o más personas físicas que ponen a su disposición su fuerza de trabajo. Bueno, esa definición creo que pues, a la mayoría nos quedó claro, ¿no? El patrón, pues es el patrón, ¿no? Pero como tal, al igual que el trabajador, el patrón cumple o debe cumplir ciertas obligaciones. Así que, ¿me pueden decir cuáles son? Sí, bueno, una de ellas es observar las normas de trabajo. Esto quiere decir que tiene que cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas y establecimientos. Otra es pagar salarios e indemnizaciones conforme a lo pactado. Tiene que pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o el establecimiento. Otra puede ser proporcionar herramientas de trabajo en buen estado. Esto nos dice que el patrón debe proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, darlos en buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que ellos no se hayan comprometido a buscar herramienta propia. El patrón no pone indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales. Otra de ellas es proporcionar un lugar de guarda para herramientas de trabajo. Esto es decir, el patrón debe proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberán hacerse siempre que el trabajador lo solicite. También poner a disposición de los trabajadores sillas suficientes, mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. También no maltratar a los trabajadores, guardar a los trabajadores con la debida consideración, absteniéndose del maltrato de palabra o de obra. Bueno, otra obligación que te puedo mencionar es permitir a los trabajadores desempeñar servicios electorales, censales, etc. Esto nos quiere decir que deben conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, a que se refiere el artículo 5 de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Otra obligación es que permitir a los trabajadores faltar a fin de desempeñar comisiones accidentales. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con oportunidad de vida y que en el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la marcha del crecimiento. Tiempo perdido podrá desconectar al trabajador a no ser el comité con un tiempo igual de trabajo. Otra obligación es proporcionar capacidad y adiestramiento, proporcionar capacitación. Así es, estas son algunas de las obligaciones que un patrón debe tener con su trabajador. Ok, pero en dado caso de que los patrones no hagan caso a estos derechos,
¿a dónde es que podríamos ir a acudir o a dónde podríamos dirigirnos para poder denunciar dichos infraccionamientos? Bueno, para quejas laborales, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pone a disposición el número telefónico del centro de mando, que es el 3000-2700, con las extensiones 65.338 y 65.388. Y atienden de lunes a viernes de 9 a 18 horas. También a través del correo de Inspección Federal @stps.gov.mx y la cuenta de Twitter, que también lleva el mismo nombre. Y también pueden ir a la página de Facebook, que también se llama Inspección Federal del Trabajo. Okay. Excelente información, compañera. Así que, ojo, espero que nuestra audiencia esté tomando nota porque esta información, sin duda alguna, pues es muy importante. Cabe resaltar que para dar atención a quejas es necesario especificar el nombre de la empresa o razón social, actividad del centro de trabajo, domicilio del centro de trabajo, nombre del representante legal o administrador, el RFC del centro de trabajo o empresa y el motivo de la queja. Excelente. Así es importante señalar que todos estos campos son obligatorios para el seguimiento de la queja, aunque la misma se puede hacer de manera anónima. Claro, con estas secciones la Secretaría de Trabajo y Previsión Social salvaguarda los derechos de los trabajadores de México. También favorece la transparencia en las relaciones entre los trabajadores, empleadores y gobierno. Promueve la participación ciudadana y moderniza la supervisión de centros de laborales en tiempos reales. Muy bien, compañeras. Gracias a estas aportaciones, nuestra gente sabrá más acerca de nuestros derechos y así evitarán abusos de los patrones. Y las obligaciones también las que deben de tener los patrones hacia nosotros. Pero bueno, cambiando de tema, Alejandra, ¿podrías definirnos acerca de lo que es trabajo? Sí, bueno, se le denomina trabajo a toda aquella persona, ya sea de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores completadas. A lo largo de la historia, el trabajo ha ido mutando de manera significativa en relación a la independencia trabajador capitalista, y en cierto modo quienes realizan la actividad laboral han ido conquistando a lo largo, sobre todo en el siglo XX, diferentes derechos que les corresponden por su condición de asalariados. Bueno, déjame darte un ejemplo. Nos dice que en 1945, con la conformidad de las Naciones Unidas y 3 años más tarde, con su Declaración de los Derechos Humanos, se abolió todo tipo de esclavitud o servidumbre que pueda existir en el mundo moderno. Aún así existen hoy numerosos lugares donde, si bien quizás no se define esclavitud como lo era antiguamente, si millones de personas trabajan en condición precaria, más horas que las que les corresponde y sin una compensación económica acorde al trabajo realizado, esto comúnmente se conoce como explotación laboral y afecta tanto a hombres como mujeres, pero también a niños. Más que nada conoce el trabajo como un derecho humano y como tal corresponde a toda persona que pueda elegir su trabajo dentro de las posibilidades que le represente, y a este debe desarrollarlo de manera adecuada y digna. Ok. Y hablando de sueldo y salario, ¿nos podrían decir qué diferencia existe o hay entre estos dos conceptos? Bueno, a pesar de que sean dos palabras que designan casi lo mismo, existen diferencias en lo que engloba una y otra. La diferencia está en que el sueldo es una cantidad fija que se calcula bajo unas premisas e incentivos regulados, y el salario es una cantidad variable que se calcula en términos de producción y no incluye beneficios fiscales. Bueno, de esta forma, dos personas pueden cobrar lo mismo, pero trabajando de formas muy diferentes. Por ejemplo, una persona puede ganar 1,200 pesos al mes, su sueldo por hacer 8 horas al día durante 5 días a la semana, y otra persona puede cobrar lo mismo por hacer una tarea que puede llevarle una semana o 2 meses. Es importante tener claro que porque dependiendo de unas capacidades u otras nos compensará trabajar con un sueldo o con un salario. Bueno, más que nada, la diferencia es que el salario ha sido fijado por unidades de tiempo que el trabajador puede resolver
en más o menos tiempo dependiendo de su implicación. Por lo tanto, el salario de los trabajadores puede fijarse, entre otras formas, por algunas de las siguientes. Primero, por unidad de tiempo. Consiste en estipular como pago una cantidad de dinero por cubrir cada semana o quincena, independientemente de la calidad y cantidad de esfuerzo realizado durante la jornada laboral. Segundo, por unidad de obra se estipula pagar una cantidad de dinero por cada pieza o unidad que haga el trabajador. Tercero, por comisión se paga una prima sobre el valor de las mercancías vendidas o colocadas, es decir, constituye un porcentaje determinado en relación con el número y el valor de las operaciones que concrete el trabajador por comisión. Cuarto, a precio alzado, esta modalidad consiste en contratar toda la labor o la actividad a desarrollar por una cantidad determinada. Asimismo, es común que las empresas combinen el salario por unidad de tiempo y obra para convenir un salario fijo más una bonificación, es decir, por la tarea o cantidad normal de trabajo que el empleado realice en su jornada recibe un salario fijo o base, y cada unidad laborada que exceda de la tarea se retribuirá por separado. Con esto, el trabajador será más hábil y diligente. Además de percibir su salario normal, obtendrá una cantidad adicional como premio o comisión. Ok, pero y a todo esto, ¿cuál sería su protección hacia el salario? Bueno, el artículo 10 nos dice que el salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia. En caso de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los trabajadores y empleados en la misma deberán ser considerados como acreedores preferentes en lo que respecta a los salarios que se les deban por los servicios prestados durante un periodo anterior a la quiebra o a la liquidación judicial, que será determinado por la legislación nacional, o en lo que concede a los salarios que no excedan de una suma fijada por la legislación nacional. Ok, pero ¿y ahora cuál es la integración del salario? Para determinar el factor de integración, primero se suman los días del año. Días de vacaciones se multiplican por la prima vacacional y días de aguinaldo. En segundo, el resultado se divide entre los días del año y así se determina el salario diario integrado. De ahí se multiplica el salario diario que se le paga al trabajador por el factor de integración. Bueno, un ejemplo es que el salario diario, supongamos que es de 250. Entonces lo que debemos de hacer es 365 días más 6 días de vacaciones por el 25% más 15 días. Esto nos da un resultado de 381.5. Bueno, entonces eso lo que tenemos que hacer es 381.5 entre 365 días nos da un resultado de 1.045205. Entonces eso sería como factor de integración. De ahí lo que debemos hacer es 250 pesos por 1.045205 y nos da un resultado de 261 pesos con 13.69 y ese sería el salario diario integrado. Ok, gracias por ese ejemplo y pues vean nomás que qué buenas aportaciones tenemos el día de hoy. Sin duda alguna vienen con todo. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos a hablar ahora acerca del siguiente tema que nos marca en el temario, el cual es la duración del contrato, o como comúnmente se llama, duración de las relaciones de trabajo? Así que, Gabriela, ¿sí nos podrías hacer el favor de decirnos de qué trata más o menos este tema? Sí, claro, con gusto. Y bien, para empezar, comencemos por decir la definición que nos marca la Ley Federal del Trabajo, la cual nos dice: las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Es decir, la ley nos dice que pueden haber dos tipos de contratos o relaciones de trabajo. La primera sería por tiempo determinado
que no es más que cuando el patrón contrata a un empleado por periodos cortos de tiempo, como por ejemplo en la construcción en donde se contrata a empleados para la realización de alguna obra, como una casa, y después de terminarla se termina la... Muy buen punto, Gabriela, pero cabe recalcar que dicho contrato tendrá validez solo si es que en sus cláusulas y términos estipula aquel periodo de trabajo, y si es que en el contrato no se especifica el periodo de contratación o relación de trabajo, se entenderá entonces como contrato de tiempo indeterminado. Todo esto tiene sentido, claro, pero también no hay que olvidar que las relaciones de trabajo se basan y respaldan legalmente. Es decir, no cualquier motivo puede entrar en este término. No, claro que no, ya que según la Ley del Trabajo en su artículo 37 no señala, el señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes. 1. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. 2. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Y 3. En los demás casos previstos por esta ley. Es decir, que solo en estos casos o situaciones es cuando podrá marcarse o realizarse un contrato definido. Esto con motivo teórico de salvaguardar los intereses de los empleados. Y digo teórico porque, como ya todos sabemos, la realidad es otra. La triste realidad en México es que el patrón contrata por el tiempo que él considere útil el servicio del empleado, y ya después, en la mayoría de los casos, terminan desechándolos, y es triste, pero pues así son las cosas en México. Concuerdo contigo, Jocelyn. Pero de igual forma te puedo decir que hay excepciones en las que el tiempo de un contrato puede pasar de definido a indefinido. Y esto, claro, que pues está fundamentado por la ley, ya que pues la misma nos menciona. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación queda prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Es decir, si es que el tiempo que se había planeado para concluir dicha actividad o trabajo no fue la suficiente para poder terminarlo, se puede hacer una prórroga para que la relación empleado-jefe continúe hasta la culminación de dicha actividad. Ok, ese dato sí me parece muy importante, pero para que quede más claro pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que un arquitecto o una constructora adquiere un proyecto para la construcción de alguna obra, ya sea pública o privada, y contrata personal por el tiempo en el que se esperaba la culminación de dicha obra. Supongamos fuera la de un año, pero dado por diversas situaciones o motivos, no se culminará la obra en este tiempo. Entonces el patrón y el subordinado pueden continuar con su relación laboral, ya que según lo estipulado en la ley, y como antes los mencionamos, esto puede ser posible siempre y cuando el tiempo estipulado en el contrato fuera rebasado por las actividades. Vaya, creo que con ese ejemplo quedó más que claro. Gracias, Gabriela. Y cambiando de tema, ¿alguien me podría decir o comentar algo respecto a la jornada de trabajo? Sí, claro. Y bien, ahora nos introducimos al tema de la jornada de trabajo. Primeramente, el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo cita lo siguiente. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Sin embargo, en el artículo 60 se menciona que jornada diurna es la comprendida entre las 6 y las 20 horas. La jornada nocturna es la comprendida entre las 20 y las 6 horas. Y la jornada mixta, que es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 y media o más, se reputará jornada nocturna. Considerando más cercanamente los parámetros de la jornada laboral, en el artículo 61 se menciona que la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Es importante recalcar que durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos, que deberá ser considerada como tiempo efectivo de trabajo. También nos menciona algo de bastante importancia. En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros o del patrón o de sus representantes, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males. Esto actualmente se vivió conforme a la pandemia global que hubo. La mayoría de los negocios tomaron medidas precautorias del contagio con la finalidad de salvaguardar la vida y salud de sus clientes y empleados. Bueno,
Al contratar a un trabajador, el patrón tiene la obligación de firmar un acuerdo conforme a los días y horarios de trabajo. Es decir, se estipula en la jornada laboral, además de sueldos y prestaciones, todo esto en giro al costo del trabajo y la funcionalidad que tendrá el empleado. Sin embargo, es importante recalcar que no debe exceder esta jornada conforme a lo que estipula la Ley Federal de Trabajo. Esta engloba y se percata de la calidad de vida de los empleados. Es por ello que se debe respetar las 8 horas diurnas, las 7 horas en cuestión de la jornada nocturna y 7 horas y media la jornada mixta. De no ser así, el trabajador tiene derecho de denunciar esto. Es demasiado interesante lo que nos planteas, compañera, pero tengo una pregunta. ¿En qué situación o situaciones más puede prolongarse la jornada de trabajo? Cuando tenemos quizá una carga de trabajo, se nos atrasó algo, tenemos una junta general o de diferentes circunstancias extraordinarias que no tenemos en cuenta al momento. Sin embargo, esto no debe de exceder más de 3 horas diarias ni de 3 veces por semana. Entonces, ¿las horas extraordinarias se deben de pagar? Por supuesto, de acuerdo al artículo 67, estas horas se pagarán con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. Pongamos un ejemplo. Si yo trabajador me paga la hora ordinaria a 50 pesos y si yo trabajo 4 horas más, estas se pagan al 100%, es decir, al doble. Mi hora extraordinaria me la deben pagar a 100 pesos. Si yo hago un total de 4 horas extraordinarias, el pago justo por mi excedente de jornada laboral son de 400 pesos. Ok, pero ¿qué sucedería en caso de que algún trabajador sobrepase las 9 horas extras a la semana? Según la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 68, menciona que la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% del salario que corresponde a las horas de la jornada, sin perjuicio de sanciones establecidas en esta ley. Cuando excedamos de las 9 horas extras semanales, se pagarán el 200% más del salario del trabajador por las horas trabajadas. Es decir, si yo como trabajador gano 50 pesos la hora, si trabajo 10 horas, 9 me pagarán 100% y una a 200%, resultando así 9 horas igual a 100 pesos cada una y una hora 150. Ok, vaya dato interesante, ¿no? Y bueno, también debemos tener en cuenta que por cada 6 días trabajados tenemos derecho a un día de descanso, por ley. Comúnmente son entre sábado y domingo, pero ¿qué pasa si trabajamos alguno de estos días? Jocelyn, ¿nos podrás ayudar en eso? Claro. Bueno, conforme al artículo 71, los trabajadores que presten servicio en días sábado o domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 50%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede si es el caso contrario? Sí, bueno, el artículo 72 menciona lo siguiente. Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo de la semana o cuando en el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre el que hubiese percibido de cada patrón. Bueno, por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, en goce de salario íntegro. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores
y el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los días de descanso semanal. Bueno, ya platicamos un poco acerca de los días de descanso de los trabajadores. Sin embargo, nosotros como país tenemos varios días festivos en diferentes fechas, de los cuales algunos no respetan, pero otros no. Eso es verdad. Aunque tengan la incertidumbre sobre cuáles son los días festivos que marca la ley, ¿alguien me puede decir cuáles son? Claro, compañero. Si nos dirigimos al artículo 74, nos indica lo siguiente. Son días de descanso obligatorios. 1. El 1 de enero. 2. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. 3. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. 4. El 1 de mayo. 5. El 16 de septiembre. 6. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. 7. El 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. 8. El 25 de diciembre. Y 10. El que determinan las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. De acuerdo a lo que la Ley Federal de Trabajo indica, en el artículo 74, son días festivos el 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 20 de noviembre, el 1 de diciembre, el 25 de diciembre, como ya lo mencionó la compañera, y en caso de elecciones ordinarias. Sin embargo, también se consideran aquellos en los que la ley dictame durante el año. Como lo que hemos platicado en los casos anteriores. Pero bueno, ¿qué ocurre si se trabajan estos días? Bueno, tanto los trabajadores como los patrones determinarán el número de trabajadores que prestarán el servicio ese día. De no ser así, se resolverá en el tribunal. ¿Cuánto se le debe pagar por trabajar los días festivos a los trabajadores? Bueno, los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. En resumidas cuentas, aquellos trabajadores que laboren en días festivos se les pagará el doble de su salario. Ahora bien, tomando como base la información anterior, la compañera Gabriela nos explicará un poco más a fondo el tema de capacitación y adiestramiento. Así que adelante, Gabriela, te escuchamos. Por supuesto, les explicaré acerca de la capacitación y el adiestramiento dentro del derecho laboral. Bueno, este se refiere a que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Por ejemplo, si un trabajador desea acceder a otro puesto dentro de la empresa y para ello necesita otro nivel de formación académica, puede solicitarle apoyo a la organización para completar esos estudios y así obtener este puesto. Eso es muy cierto. De hecho, muchas empresas ya lo ponen en práctica, así que pues no es nada fuera del otro mundo, por así decirlo. Sí, exacto. Entonces, como ya lo mencionaba la compañera, la capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de nueva creación. Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo que el patrón preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los niveles básico, medio o superior. Y así también el adiestramiento tendrá por objeto actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y proporcionarles información para que puedan aplicar en sus actividades las nuevas tecnologías que los empresarios deben implementar para incrementar la productividad en las empresas. Ahora, otro de los temas igual que son de mucha importancia tiene que ver con el derecho de antigüedad y pago de prima.
Así que, compañera Luz, ¿nos podrías hacer el favor de brindarnos algo de información acerca de ello? Sí, claro. Bueno, hace tiempo se mencionó en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación características en las que presentaban el pago de prima y nos mencionaba que es una prestación que se otorga a los trabajadores cuando concluye la relación laboral y tiene como presupuesto la terminación de la relación de... Eso es muy importante y bueno, de hecho me parece haber escuchado sobre eso, así que pues, ¿nos podrías dar más detalles sobre eso? Sí, claro. Bueno, no constituye un incremento al salario que se pague periódicamente, sino que se entrega en una sola ocasión. Es decir, se genera por cada año de servicios independientemente del periodo que labore el trabajador. El monto está establecido en la Ley Federal del Trabajo. 12 días por cada año de servicios, no obstante, dada la naturaleza de las disposiciones que integran este ordenamiento jurídico. Esto es, que en ellos regula el mínimo de los derechos de los trabajadores y en dicho monto puede ser incrementado de manera convencional por las partes y por lo tanto puede exceder los límites legales. Es un tema muy interesante. Entonces, el objetivo de esta prestación consiste en reconocer el esfuerzo y la colaboración permanente del trabajador, por lo tanto, los servicios prestados al concluir su relación laboral tiende a recompensar los años de servicio prestados acumulados. Muy interesante, muy interesante. Pero bueno, cambiando de tema, ¿nos podrían explicar los derechos de preferencia, a qué se refiere o de qué trata? Claro. Bueno, para que me entiendan y tengan mejor conocimiento sobre esto, se los definiré. En derechos de preferencia tenemos que la Ley Federal del Trabajo nos dice que cuando se cree una nueva fuente de trabajo o puesto laboral, podemos solicitar que se nos considere para ocupar dicho puesto. Esto quiere decir que los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén. Como lo mencionaba la compañera Jocelyn, también se lleva a cabo el ascenso, que es la aptitud del trabajador, para cubrir las vacantes que ocurren en un puesto de categoría superior a la que desempeña. Es decir, una parte de dichas disposiciones resultaría injusta para quien se capacitarse en el trabajo a fin de realizarlo mejor y progresar en la retribución de su trabajo. Por otro lado, desaprovechar la experiencia del trabajador como con más antigüedad podría resultar grave. Por otra parte, también se llevan a cabo las invenciones, que son los derechos generados por el acto de invención, que adquieren importancia especial en el campo del derecho del trabajo, porque implica definir la perfección a quienes es atribuible la invención al trabajador o a la empresa. Al respecto, la doctrina ha fijado su posición tomando en cuenta 3 circunstancias aplicables de la invención. 1. Invención bajo contrato. 2. Invención en el trabajo. Y 3. Invenciones libres. Y bien, ya con lo anterior sabemos que el legislador mexicano quiso obrar en equidad hacia las partes implicadas al establecer una participación obligatoria al trabajador y una preferencia a favor de la empresa. Así que con esto nos da a conocer más información de los derechos de preferencia y así aprender algo nuevo. Bueno, ya que lo mencionas, me gustaría hablarles un poco de la modificación que se lleva dentro de los sindicatos de trabajadores o los patrones que podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos de ley. Cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen y cuando el aumento del costo de la vida origina un desequilibrio entre el capital y el trabajo.
La solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y 419, fracción 1 de la Ley del Trabajo, y se tramitará de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Ok, gracias por esa información, Alejandra. Así es, dentro de la labor del trabajador también se dan dichas situaciones en las que son causas de suspensión temporal de la relación del trabajo entre una empresa o establecimiento. Por ejemplo, que el patrón dentro de la empresa tenga la incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Esta podría ser una razón, pero para dar más detalles se le explicará a continuación mi compañera Luz. Así que adelante Luz, te escuchamos. Sí, bueno, como mencionaba mi compañero, sería una causa que se puede dar en el trabajo, así como también la falta de materia prima no imputable al patrón, el exceso de producción con la relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para prosecución normal de los trabajos si se comprueba plenamente por el patrón, y la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado. Entregará a las empresas con las que hubiese encontrado trabajos o servicios, siempre que aquellas sean indispensables, y la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente. En casos de contingencia sanitaria, la suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento o a parte de ellos. Se tomará en cuenta que los trabajadores no se vean afectados a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. Bueno, como lo mencionaba mi compañera, también esto implica la rescisión, que son aquellas causas de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Engañar al trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. También incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o también en contra de los clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Bueno, esta información de igual forma es sumamente importante. Ahora bien, Ale, platícanos sobre la terminación de relación de trabajo. Sí, mira, son causas de terminación de relaciones de trabajo por el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con los artículos 36 y 37, 38 también, la incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Los casos del artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo. En caso de consentimiento mutuo, esta terminación laboral se da cuando el trabajador le plantea al patrón que ya no seguirá prestando sus servicios y este último acepta con la entrega consecuencia del finiquito de las prestaciones que corresponda al empleado. Otra forma de terminación es mediante una renuncia voluntaria al trabajador que debe estar firmada de conformidad por el trabajador. Qué interesante, Ali. Y bien, ¿alguien nos podría decir o explicar un poco más a fondo la fracción quinta a qué se refiere? Sí, bueno, nos dice que el artículo 54, la incapacidad proviene de un riesgo no profesional. El trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 o, de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes
independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con las leyes. Bueno, respecto a este artículo, pueden estar originados por un riesgo no profesional. Esto es por la invalidez que provenga de alguna enfermedad general o algo ajeno de las actividades realizadas por el trabajador. También se puede originar por un riesgo de trabajo que puede ser un accidente laboral. Eso creo que nos queda más que claro, pero ¿alguien me podría decir o comentar qué es lo que nos dice el artículo 55? Por supuesto que sí. Bueno, este artículo nos dice que si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de la terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48. Como bien ya lo menciona este artículo y el artículo 48, un despido injustificado, el trabajador puede llegar a un acuerdo con el patrón de forma privada o ante las autoridades correspondientes. Si las partes no llegan a un acuerdo, el trabajador puede acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro del término de 2 meses siguientes al día en que se dio el despido injustificado, a ejercer las acciones por despido injustificado en contra del patrón. Entonces, esto quiere decir que el trabajador puede demandar al patrón por algún tipo de despido injustificado. Sí, así es. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realiza el pago. Cabe destacar que en esta demanda el trabajador puede optar por regresar al puesto que ocupaba por razones personales o profesionales. Sin embargo, puede que ya no esté conforme precisamente por la justificación y entonces puede optar por otra demanda de indemnización. Ok, bueno, en parte esta información podría ser de suma importancia y validez, por así decirlo, si es que las leyes lo justificaron o lo respaldaran, ya que pues como todos sabemos, la realidad es otra, así que pues, ni modos. Pero bien, ahora procederemos a hablar sobre la indemnización y el finiquito. Bien, según el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en el cual la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. En los casos de salario por unidad de obra y en general cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o 30 según el caso para determinar el salario diario. Es importante que los empleados estén bien informados de lo que les corresponde ante esta situación, aunque también para las empresas es fundamental tener total certeza de los movimientos para evitar incurrir en alguna falta a los derechos legales del personal a quien se le está indemnizando. Entonces, para integrar el salario para el pago de indemnización, se debe de considerar lo establecido en los artículos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo. Excelente aportación. Y ahora, ¿alguien nos podría decir de qué trata el mencionado artículo 82? Por supuesto que sí. Bueno, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. En otras palabras, es la aportación en términos monetarios en la cual el empleado puede beneficiarse de su contribución en tiempo y esfuerzo a la empresa que lo... Muy bien. Bueno, siguiendo con el tema, recuerdo que Ale también mencionó al artículo 84, ¿o no? Así es, Miguel. Bueno, el salario se integra como los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, prestaciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Dicho salario
será el que corresponda al día en que nace el derecho a la indemnización, tratándose de trabajadores que reciben salarios por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, el salario diario será por promedio de las percepciones obtenidas a los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho a la indemnización. Eso es realmente importante, pero ¿alguien nos podría explicar a qué trabajador es aplicable esta indemnización? Claro que sí. Según el artículo 49, el patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes. 1. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año. 2. Si comprueba ante la Junta la conciliación y arbitraje que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo. 3 sería en los casos de trabajos de confianza. El siguiente sería en el servicio doméstico y cuando se trate de trabajadores eventuales. Además de la indemnización mencionada, el patrón está obligado a pagar las cantidades de 3 meses de salario, salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se pague la indemnización, así como la prima de antigüedad. Perfecto, licenciada Luz. Ha sido de mucha importancia este tema. Ahora, hablaremos sobre el tema del trabajo de mujeres y menores. Un tema un tanto delicado, pero pues así lo amerita, ¿no? Así que comencemos con los derechos de las mujeres trabajadoras. Que Gabriela, ¿nos podrías incursionar en este tema? Por supuesto, en estos tiempos las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores, con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Miguel, actualmente el papel de las mujeres es preponderante e igual en todos los órdenes de la vida, ya que la mujer ha obtenido una posición relevante en los distintos aspectos de nuestra sociedad, haciendo un cambio total en los derechos y obligaciones que desempeñaba en la familia, el trabajo, la educación, inclusive en la política y en la economía. Me parece todo eso muy bien, pero ¿qué pasa cuando la salud de alguna mujer trabajadora se pone en peligro? Bueno, cuando se ponga en peligro la salud de una mujer o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial en establecimientos comerciales o de servicio, después de las 10 de la noche, así como en las extraordinarias. Esto quiere decir que se consideran labores insalubres o peligrosas las tareas que generan condiciones inseguras a los agentes físicos, químicos y bioquímicos capaces de provocar daños en la salud. Este programa sí que está siendo un rotundo éxito. Ahora bien, ¿alguien sería tan amable de decirnos cuáles son los derechos de las mujeres trabajadoras según lo estipulado en la ley? Bueno, las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. 1. Durante el periodo del embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o actúen o puedan alterar su estado físico y nervioso. 2. Disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto, a solicitud expresa de la trabajadora previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social
que le corresponda o en su caso de servicio de salud que otorga el patrón, tomando en cuata la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe. Se podrá transferir hasta 4 de las 6 semanas de descanso previas al parto para después mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 8 semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. Como bien ya lo mencionaba, este artículo, la mujer podrá faltar al trabajo por incapacidad. Este es un derecho que le corresponde, la cual son 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto. Cabe recalcar que si la persona no está en completa recuperación, se le da hasta 8 semanas después del parto. Claro, siempre y cuando lo avale un comprobante médico. Ok, pero esto es solo en caso de hijos propios, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando es un caso de adopción? En caso de adopción de un infante, disfrutarán de un descanso de 6 semanas con goce de sueldo posteriores al día que lo reciban. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto. En el periodo de lactancia hasta el término máximo de 6 meses, tendrán 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos en un lugar adecuado e higiénico, o bien cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en 1 hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Durante los periodos de descanso que se refiere la fracción segunda, recibirán su salario íntegro en los casos de prórroga mencionados en la fracción 3. Tendrán derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor a 60 días, a regresar al puesto que desempeñaban siempre que no hayan transcurrido más de 1 año de la fecha del parto y a que se computen en su antigüedad los periodos pre- y postnatal. En el lapso de los periodos de descanso por maternidad, las trabajadoras serán consideradas en activo. Esto quiere decir que se les considera como efectivo de trabajo para el reparto de utilidades, aguinaldos, promociones, así como ascensos y cualquier otra prestación a la que tuviera derecho. De acuerdo. Entonces, ¿tendrán algún servicio de guardería por parte del patrón en dado caso? Bueno, los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias. Las guarderías para los hijos de las trabajadoras son un derecho que se debe exigir, aunque en ocasiones por falta de supervisión las instalaciones no son tan adecuadas, pero de cualquier forma este derecho se puede exigir. Bueno, gracias por aclarecer mi duda, licenciada. Pero ahora, pasemos al tema de los derechos de trabajadores menores. Un tema que, al igual que el interior, es algo delicado. Así que, Gabriela, ¿podrías ayudarnos en eso? Por supuesto, Miguel. El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protección especiales de las autoridades del trabajo, tanto federales como locales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con las autoridades del trabajo en las entidades federativas, desarrollarán programas que permitan identificar y erradicar el trabajo infantil. La ley queda a cargo de los trabajadores menores de edad hasta cierto punto, haciendo cumplir sus derechos, así como es necesario que los patrones conozcan las obligaciones que deban cumplir cuando contraten a menores trabajadores. Entonces, ¿nos podrías decir hasta qué edad son considerados aptos para trabajar? Son los mayores de 15 y menores de 18 años. Deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes.
Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. Estos menores deben de someterse a exámenes médicos que avalen que puedan trabajar sin problema alguno. Y se tendrán que entregar esos exámenes médicos a los patrones para poder darles el empleo. ¿Y existen algún tipo de prohibiciones o algo parecido? Efectivamente, como lo marca el artículo 174 de la Ley Federal de Trabajo, queda prohibido la utilización del trabajo de los menores de 18 años. Nos dice que, como primero, en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche. Segundo sería en expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y centros de vicio. 3. En los trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres. Y 4. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta ley. En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine, la autoridad competente no podrá utilizarse el trabajo de menores de 18 años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Cuando, con motivo con la declaratoria de contingencia sanitaria, se ordene la suspensión general de labores, a los menores de 18 años les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, sección 4 de esta ley. Si un trabajador menor de esta edad está trabajando fuera de la empresa familiar y es detectado trabajando haciendo labores en un espacio inadecuado, incumpliendo las normas que establece la ley, los patrones pueden ser sancionados, inclusive llevándose a prisión. Entonces, ¿cuál es la jornada en sí de trabajo para estos menores de edad? La jornada de trabajo de los menores de 16 años no podrá exceder de 6 horas diarias y deberán dividirse en periodos máximos de 3 horas. Entre los distintos periodos de la jornada disfrutarán de reposo de 1 hora por lo menos. Los trabajadores menores de edad tienen derecho, o más bien los patrones no pueden hacerlos laborar excesivamente como lo marca la ley. Entonces, ¿eso quiere decir que los menores de edad no pueden trabajar horas extra? Pues según lo que nos marca la Ley Federal del Trabajo en su artículo 178, nos dice que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 18 años en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75. Así como queda prohibido trabajar horas extras, también los días domingos y sus días de descanso, como ya es bien mencionado, el patrón tendrá la obligación de pagar un 200% más del salario que les corresponda a este trabajador menor de edad por hacerlo laborar horas extras. Ok, entonces no son susceptibles a trabajar horas extras, pero en cuanto a derecho de vacaciones, ¿existe alguna clase de derecho que haga que sean beneficiarios de esto o también quedan exentos? Claro, ellos también tienen derecho a vacaciones según la ley. Los menores de 18 años disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de 18 días laborales por lo menos. Tanto los trabajadores menores de edad como los trabajadores de 18 tienen derecho de goce de vacaciones. El patrón tiene la obligación de pagarle los 18 días laborales. Bien, y creo que los anteriores temas les agradezco por haber compartido lo más relevante de esto. Pero ¿qué tal si pasamos al último tema, que sería
la de trabajadores de confianza, donde nos hablarán sobre las condiciones y los derechos de estos trabajadores. Así que adelante, los escuchamos. Sí, para empezar, la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Los trabajadores de confianza, como su nombre lo dice, realizan funciones de confianza como las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización. Este tipo de trabajadores surgen por las necesidades de los patrones de tener trabajadores en puestos estratégicos. ¿Y cuáles serían las condiciones para este puesto? Bueno, las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a los que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. La jornada laboral para los trabajadores de confianza será como la convengan ambas partes y ellos suelen laborar algunas horas más de las previstas, mientras que la jornada laboral de los trabajadores de base suele ser de 6 a 7 horas. Ok, ahora, ¿alguien podría comentarnos otras cuestiones de estos trabajadores o algo importante que deban completar? Claro, mira, los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúan para determinar la mayoría en los casos huevos, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de esta ley. Como bien nos dice el artículo 183, los trabajadores de confianza pierden el derecho a formar parte del sindicato de los otros trabajadores, así como también no podrán ser representantes de los mismos ante diferentes organismos. Pero los trabajadores de confianza disfrutan de 2 días de descanso a la semana con goce de salario íntegro. Ahora bien, ya para cerrar con el tema, compañera Ale, ¿nos podrías explicar en qué consiste el artículo 184? Claro, las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario, consigna en el mismo contrato colectivo. En el contrato colectivo, ambas partes deberán estar de acuerdo, tanto la empresa como el trabajador de confianza. Y bueno, así es como de forma rápida hemos acabado con nuestro temario. Y déjenme decirles que estoy verdaderamente sorprendido de lo mucho que he aprendido y que supongo que las demás personas, audiencias, al igual que ustedes, compañeras, han aprendido. Así que ya para finalizar con esta emisión, demos paso a las conclusiones, para con ello enriquecer un poco más acerca de las definiciones e información que hemos tratado el día de hoy. Así que adelante, compañera, las escuchamos. Bueno, como mencionamos al inicio de este podcast, el trabajo surge en los menesteres, puesto que nuestras generaciones anteriores tenían la ideología sobre la fuerza. Aquellos con una fuerza superior a la de los demás le servían a aquellos con menor fuerza. Para entender mejor esto, nos contextualizamos al famoso nombre popularizado como la ley de la selva. A base de esto surgió la esclavitud, destinando a las personas a trabajos serviles. Consecuentemente, se estructuró una jerarquía de poder, originando las desigualdades sociales aún mayores. Pero, ¿por qué es importante hacer hincapié a todo esto? No, el derecho laboral surgió a partir de estas desigualdades, puesto que una finalidad que tiene es establecer y regular las relaciones entre patrón y trabajador. Dentro del derecho laboral se establecen las leyes que tienen bases sólidas sobre los conceptos, terminologías y artículos que influyen en materia laboral. Cada individuo existente es acreedor a derechos universales, fundamentales para tener una vida digna. Al ser humano
El ser humano es consciente, es racional y perseverante, por lo que es importante recalcar e imponer derechos y obligaciones dentro de un contexto laboral. Pero, ¿con qué finalidad? Bueno, las leyes laborales garantizan el bienestar de los trabajadores, asegurando así una mejora tanto económica y social. A base de diferentes eventos, en su mayoría violentos, se alentaba cada vez más la estructuración de estas leyes, buscando la igualdad y la dignidad de aquellos que llegaban a punto de morir por realizar actividades pesadas y cumplir su rol de esclavo. En nuestro país se reconocieron todos estos esfuerzos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 1857, en donde se estableció la libertad de profesión, la retribución justa, aunque mencionemos que en estos años se conocía el trabajo como una mercancía. Estudiar y conocer la historia no es solo para índole personal, sino para aprendizaje tanto mutuo como social, para no repetir sucesos catastróficos pasados a base de diferentes decisiones. Tomando toda esta argumentación, enlazamos la importancia de conocer nuestros derechos, las diferentes leyes, las soluciones y los beneficios que tenemos los ciudadanos, así como nuestras obligaciones que llevan a la convivencia armoniosa. A pesar de que tenemos grandes cantidades de información, muchas personas no son conocedoras de sus derechos laborales, dejándose inclusive manipular por los patrones. He conocido y he presenciado particularmente diferentes situaciones que los trabajadores, hablando concretamente de un sector, puedo mencionar los obreros trabajadores de maquilas, quienes en muchas ocasiones los patrones de estas no respetan los días festivos, no pagan las horas extras como deberían, no respetan los días de descansos y mucho menos el salario de los trabajadores es justo. De hecho, tengo una amiga que trabajó un tiempo en una maquiladora. El trabajo es realmente muy pesado para la jornada que se maneja. Ella trabajaba en un periodo de 8:30 a 7 de la tarde y su sueldo rondaba de 700 pesos semanales, lo cual a mi parecer es injusto si hacemos énfasis a las jornadas que nos menciona la Ley Federal del Trabajo, así como las especificaciones acerca de las diferentes percepciones que tiene el trabajador y las características que se debe de dar un trabajo realmente. La mayoría de las maquiladoras estarían cerradas. Bueno, con la llegada de la pandemia, muchos establecimientos tuvieron que tomar medidas precautorias, haciendo todo lo posible por salvaguardar la salud de sus trabajadores y clientes. Sin embargo, existieron otros más que no tuvieron precauciones. Muchas de las personas resultan ser conformistas en cuestiones de empleo, aunque siendo sincera, actualmente es difícil conseguir trabajo bien pagado en nuestro país. Esto es una desventaja que tiene la sociedad, que a mi parecer es el resultado de por qué muchas personas sacrifican sus días de descanso, su eficiencia laboral y su sueldo justo. Algunos de ellos tuvieron problemas de salud graves y al no contar con un seguro social, perjudicó mucho su economía. También he presenciado el descuentos por faltas injustificadas cuando se trata de salud. A mi parecer, la salud y la integridad del trabajador debe ser siempre algo que avale y garantice la paga de su sueldo completo. Sin embargo, tener conocimiento, persistencia y saber actuar frente a las situaciones laborales injustas puede abrir un camino al cambio y una mejor calidad de vida. Se han actualizado cada vez más las reformas laborales, pero algunas no llegan al sector principal, que son los trabajadores. De ahí surge nuevamente la importancia de informar y estudiar nuestros derechos y obligaciones. Otro punto negativo sobre esto es que las entidades encargadas de vigilar la correcta aplicación de las leyes no cumplen con su función eficientemente, al no aumentar y otorgar la información necesaria para los trabajadores y diferir en el cumplimiento de los derechos laborales. En resumidas cuentas, el trabajo laboral fue creado para garantizar el cumplimiento de los derechos del trabajador, aunque es importante mencionar que también permite hacer conocedor al trabajador sobre diferentes maniobras o estrategias con el fin de garantizar la subsistencia de la empresa. Sin embargo, esto puede realizarse evocando el interés general, es decir, si la carga jurídica impuesta al empleador es destructiva, se pone en peligro la seguridad laboral de los demás trabajadores. Por ello es importante realizar las cosas conforme a la ley, teniendo empatía, eficiencia y eficacia en el cumplimiento del trabajo. Entonces, como lo mencionaba antes, podemos ver cómo las organizaciones tienen una estabilidad mejor para los trabajadores y en todo caso puedan contar con ellos, formar parte de lo que la empresa pueda mejorar y así salir adelante todos juntos y cumplir con dichos objetivos dentro de la empresa.
Otro de los temas más importantes que me llamó la atención fue el de derecho y pago de prima, ya que nos mencionaba que es una prestación que se le otorgaba a los trabajadores, así como la relación laboral que se tienen entre ellos. Y esto se entrega en una sola ocasión, se genera por cada año, independientemente del periodo que labore un trabajador. Con respecto a esto, está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Esta ley nos permite seguir obligaciones que se deben de llevar dentro de las empresas para tener un mejor sustento dentro de ellas y de trabajar de manera responsable. En estos temas tan interesantes nos damos cuenta de cómo el derecho laboral se da por cumplir a la capacitación, que en general pues se refiere a cuando los patrones tienen la obligación de proporcionar a los trabajadores y también a que estos reciban la capacitación en su trabajo que le permitan elevar su nivel de vida. Así los patrones podrán convenir con los trabajadores, ya que si conviven dentro de la misma empresa, como pasa en todo nuestro alrededor en diferentes organizaciones, ya que cada una cuenta con una capacitación diferente en la que se pueda intervenir y también aprender cosas nuevas y así adentrarse más a la empresa. La empresa necesita un objetivo que le ayude a mantenerse estable durante años. Por lo tanto, los patrones y trabajadores deben trabajar de manera responsable y organizada para que no cometan errores. Y esto no puede afectar en un futuro, como lo mencionaba antes, se tiene que reconocer el esfuerzo y colaboración dentro del trabajo para así tener mejores resultados y que la empresa se vaya superando. Así también se encuentra el tener conocimiento y habilidades de los trabajadores que puedan aplicar dentro y fuera de la empresa, para que así puedan tener la capacidad de entender cómo funcionan las cosas. El derecho laboral tiene por objeto proteger a los sujetos, trabajador y patrón, de la relación laboral, más no al objeto de la misma labor con el único fin de que el trabajador pueda vivir y desarrollarse en el ámbito laboral, ya que a veces uno como trabajador necesita este tipo de ambiente y así tener libertad en una relación laboral. El objetivo es lograr que esa relación de trabajo se realice en condiciones que garanticen al trabajador la vida, salud, el descanso, el desarrollo personal y profesional, la obtención de beneficios económicos y sociales para tener una vida familiar socialmente buena y digna, integrado de esa manera al trabajador, ser más social dentro de la comunidad para el debido desarrollo de esta. En resumen, se entiende entonces que el derecho laboral se encarga principalmente de la protección del trabajo, también que tanto a los empleados y patrón se sientan cómodos y en confianza. De acuerdo con lo visto, es posible que en muchos casos los derechos de los trabajadores son vulnerados por falta de conocimiento y claridad en el procedimiento cuando ocurre un accidente o cuando se padecen una enfermedad. Esta situación ha llevado a que no les sean reconocidas sus incapacidades. Por ejemplo, incluso en lo peor de los casos, estas personas han llegado a perder a sus empleados a causa de la desgracia padecida sin tener en cuenta de la ley. Los ampara y que estos tienen derecho a una reubicación dentro de la empresa, asignándoles una función acorde a las capacidades físicas en las que se encuentren en ese momento. Además, identificamos que en varios países no existen este tipo de situaciones, donde ocurren enfermedades crónicas y así que puedan servir de estatus a las entidades para brindar de manera oportuna la orientación y apoyo al trabajador, en donde se les asigne puestos de trabajo que sean adecuados para ellos. Afecta sin que éste deba recurrir a medidas de tipo legal como las tutelas para que les sean otorgadas sus derechos y beneficios. De igual forma, pudimos conocer que la Ley Federal del Trabajo tiene capítulos donde se establecen lineamientos específicos, establecen los tipos de trabajo, lugares y jornadas. También comprendimos que se le debe a todo trabajador todo el crédito que merece en cualquier invención, lo cual desarrollen o sea parte de ella mientras laboren en la empresa. Que consideremos que para poder comprender el derecho laboral completamente es necesario conocer los conceptos básicos, saber interpretar los artículos y poder llevarlos a un concepto actual en la vida laboral. El trabajo presenta una dimensión social que trasciende al individuo que la realiza. Esa libertad se ve limitada por los derechos de los demás. La ley prevé la posibilidad de impedirle a una persona la realización de un trabajo cuando éste vulnera los derechos de la sociedad. En la actualidad son el contrato de trabajo y sus distintas modalidades, derechos y deberes de los trabajadores por cuenta ajena a remuneración.
salarios, pagas extraordinarias, régimen jurídico de los trabajadores autónomos, seguridad, higiene en el trabajo, seguridad social, relaciones laborales y cierre patronal. Los objetos fundamentales perseguidos por el derecho del trabajo responden en esencia a una finalidad del trabajo humano, posible de negocios. Así que finalmente entendemos que el derecho laboral y seguridad social influye mucho en las actividades que el trabajador emplee dentro de la empresa, y con esto nos da a conocer una información más clara y eficaz para que podamos entender cómo funciona y a la vez podamos aplicar dentro de aquellas organizaciones que se den estos casos, ya que la mayoría son empresas muy grandes y así generan más ambiente laboral y logran el objetivo que se propongan y cumplirlas. Y con esta ley del federal del trabajo es para que la empresa mejore y tenga un mejor rendimiento. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir un caso parecido a la violencia de los derechos de los trabajadores por parte de uno de mis tíos, y desde que empezó a trabajar en la empresa donde trabajaba desde hace 20 años, sufrió violencia hacia sus derechos de trabajador. Una de las violaciones hacia sus derechos laborales eran que no contaba con el salario mínimo que marcaba la ley, no recibía lo que eran vacaciones, préstamos, utilidades, no contaba con un seguro social, no recibía un aguinaldo digno para un trabajador, trabajaba más horas de lo acordado en su contrato, no le pagaban horas extras a su horario laboral y varias veces no tenía días de descanso como marcaba la ley. Y en ocasiones le descontaban sueldo y de pretexto le decían que no había mucho trabajo y que no había dinero. En ocasiones, desafortunadamente, mi tío tuvo varios accidentes en el trabajo y en ocasiones tuvo que ir al hospital, y en la mayoría de las ocasiones los gastos corrían por su cuenta. El patrón de la empresa no le daba la incapacidad que necesitaba y mi tío tenía que regresar lo más pronto posible a trabajar porque su patrón lo amenazaba con quitarle su trabajo, y al tiempo que mi tío estaba incapacitado, su patrón le descontaba de su sueldo. Mi tío en una ocasión pidió vacaciones como marcaba la ley, y en su trabajo se le negaron con el pretexto de que había mucho trabajo pendiente y que tenía que ser entregado a tiempo y que no le podían dar vacaciones que él solicitaba. Hubo una ocasión que mi tío pidió un aumento de salario ya que llevaba varios años de trabajo. Nunca tuvo vacaciones y mucho menos le pagaban utilidades como lo marcaban los derechos laborales del trabajador. Y en esa ocasión su patrón le dijo que no podía darle un aumento porque estaba corto de presupuesto y que tenía que pagar varias cuentas de la empresa y tenía que pagar material para trabajar. Mi tío le exigió el aumento ya que le dijo que lo que le había pagado no era justo, que no le pagaba ni lo que era el salario mínimo y que la verdad no le alcanzaba para mantener a su familia, por lo cual el patrón le dijo que no lo iba a hacer por situaciones de la empresa y si le parecía que si no buscara otra empresa en donde pudiera trabajar. Así que mi tío tuvo que aguantarse esa injusticia. También tuvo el problema de que quería ganar más y entraba más temprano y hasta se quedaba más tarde de lo que marca su hora de salida, e incluso trabajaba en sus días de descanso y lo que recibía por ese trabajo era muy poco. Solo le daban o le aumentaban 200 en su salario, lo cual mi tío se le hacía muy injusto y él se estaba cansando de esta situación. Entonces lo que hizo es que decidió renunciar a su trabajo y le pidió a su patrón su liquidación por todos los años que había trabajado en su empresa y todo lo que le tocaba durante esos años que estuvo sin recibir aguinaldo, utilidades y vacaciones. Su patrón le dijo que no le iba a dar todo lo que le solicitaba porque no tenía el dinero suficiente para pagarle y que solo le iba a pagar una pequeña cantidad como liquidación por sus años de trabajo. Así que mi tío no aceptó lo que le ofreció su patrón, ya que le hacía muy poco lo que le daba, ni la mitad de lo que a él le correspondía por los 20 años que llevaba trabajando ahí. Mi tío no sabía qué hacer, ya que lo que su patrón estaba haciendo era una violación hacia sus derechos laborales como trabajador. Así que mi tío buscó ayuda y fue con un abogado, el cual consultó lo que tenía que recibir mi tío por su liquidación y le explicó que era uno de sus derechos y que era una obligación de su patrón y que si él se negaba, él podía demandar a su patrón por violación a sus derechos como trabajador, ya que el patrón violaba muchos de los derechos que tenía mi tío durante 20 años trabajando en su empresa. Así que mi tío estuvo de acuerdo con el abogado y decidió demandar a su patrón y el abogado aceptó.
Mi tío fue con su abogado a la empresa de su patrón para tratar de negociar con él sobre la liquidación de mi tío, sin necesidad de llevar todo eso a juicio, pero él se negó a hablar con él. En más de una ocasión, mi tío y su abogado decidieron mandar todo esto a conciliación, en el cual enviaron un citatorio al patrón para presentarse a juicio y arreglar la liquidación. En el juicio, mi tío explicó todo lo que se le negó en sus años de trabajo. Explicó que jamás el patrón le dio seguro social, vacaciones, utilidades, salario mínimo, bonificaciones, ni muchos menos días de descanso. Aumentó de salario y cuando él renunció pidió su liquidación que le correspondía, lo cual el patrón le quería dar una cantidad mínima a lo que le correspondía y que no se le hacía justo, y decidió consultarlo con el abogado que lo estaba representando. Al final mi tío ganó el caso contra su patrón y su empresa donde trabajaba, recibiendo la liquidación que le correspondía, y todavía recibió todo lo que le había negado en todos sus años como trabajador. Y le advirtieron al patrón que si un trabajador más se queja de él o cosas así, lo que iban a hacer es cerrar la empresa, y de vez en cuando llegarían visitas para checar, o más bien para entrevistar a sus trabajadores cómo seguía el ambiente. Y en caso de que el patrón siga faltándoles el respeto a sus trabajadores, cerrarían inmediatamente la empresa y tendrá la obligación de pagarles todo completo. Gracias a todo lo anterior, podemos interpretar que en los artículos antes mencionados nos permiten conocer los derechos y las obligaciones que surgen en las relaciones laborales. Es importante conocer las ventajas y las desventajas para el trabajador o para la empresa en la que labora, ya que puede generar incertidumbre, cuando más sea por despido injustificado, ya que hay ciertas sanciones para el patrón. El trabajador puede demandar y eso conlleva a dos soluciones. Una, que el trabajador regrese al puesto al que ocupaba, si aún se siente cómodo, y la otra es que el trabajador exija una indemnización. Algunos patrones, interpretando la ley en forma literal, consideran la posibilidad, al realizar un despido, y que sus trabajadores puedan demandar, sobre todo cuando no existe una causa real de despido, por lo que han optado por ofrecer a los trabajadores un pago indemnizatorio consistente en el importe de 3 meses de salario y de 20 días por cada año de servicio, a cambio de que éste presente la renuncia al empleo. Aunque no existe fundamento legal, podría considerarse como la condena por despido injustificado. Entonces opta por convenir la renuncia del trabajador. Sin embargo, hay que considerar que la renuncia debe ser elaborada por el trabajador y constar con su firma. De ser posible, debe redactar una manuscrita. Conocer la indemnización para hacer reparar de algún modo el daño que ha provocado la empresa hacia el trabajador. Es necesario conocer cómo se calculó, puesto que así podrá hacer valer el derecho de la indemnización y no ser engañado de alguna manera por la corporación. La Ley Federal del Trabajo hace constar los derechos y la protección de la mujer trabajadora como consecuencia de la mejor composición del trabajo en sí mismo. La protección de la mujer que trabaja se aprecia una evolución directamente relacionada con la mejor comprensión de su dignidad y de los efectos de una regulación que convirtió en excesivamente onerosa la contratación de la obra de mano de obra femenina. Así como las mujeres disfrutan los mismos derechos que los hombres, también tienen las mismas obligaciones, claro, sin una explotación laboral, recibiendo un salario justo por las labores realizadas, aguinaldo anual y también capacitación. En caso de que la empresa en la que labora tenga utilidades, tienen derecho a recibir parte de estas y descanso en la jornada laboral. Como ya se mencionó anteriormente, los principales derechos que se manipulan de las mujeres próximas a ser madres son no realizar trabajos que exigen mucho esfuerzo físico y signifiquen algún peligro para el bebé o para ella misma, así como la obtención de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. Ahora bien, así como es necesario conocer los derechos de las mujeres trabajadoras, también es de suma importancia conocer los derechos de los trabajadores menores de edad, saber qué actitudes se pueden tomar ante determinadas circunstancias, saber también cuáles son los riesgos o más bien las condiciones que se deben de cumplir para tener trabajadores menores de edad,
Como bien lo dice la ley, los trabajadores menores de 18 no deberán trabajar horas extras, así como tendrán derecho a días de descanso, vacaciones y trabajar en buenas condiciones. Es decir, que las instalaciones o el espacio de trabajo de esta persona sea adecuada y que no pueda atentar o dañar a su salud, ya que eso puede ocasionar ciertas sanciones, pero así como la empresa debe cumplir estas condiciones, es importante saber que el trabajador menor de edad debe realizar unos exámenes médicos que avalen que se encuentre bien, tanto de condiciones físicas como mentales. Estos exámenes serán entregados al patrón. De no ser así, el menor no podrá laborar. Pasando al tema de trabajador de confianza, bueno, también es básico conocer este tema, ya que en cualquier momento nos podríamos encontrar en algo similar y qué mejor sería si se presenta en nosotros. De realizar las acciones que hace un trabajador de confianza, puesto que las indicaciones son directamente en la cual está laborando. Un trabajador de confianza tiene diferentes derechos y obligaciones en comparación a otros. Su condición hace que adquiere múltiples beneficios, pero también implica pérdida de algunos derechos laborales, como la posibilidad de asociarse sindicalmente. Pero como ya sabemos, este tipo de trabajadores tiene más ventajas que desventajas. Tiene varios privilegios que los trabajadores base, debido a que se encuentran en una mayor jerarquía dentro de la organización. Esto sería todo, concluyo con esta actividad. Y bien, tal cual y como ya lo han mencionado mis compañeros anteriormente, hemos llegado ya a la parte final de este podcast, la cual toca ahora hablar ni más ni menos que de las conclusiones a las que hemos llegado cada uno, siendo mi turno de hablarles de la conclusión a la que he llegado. Y bien, la cual es la siguiente. El derecho laboral, considerándolo desde un punto de vista personal, creo yo que debería de ser un tema de interés para la mayoría de nosotros los mexicanos, considerando que una gran parte de nosotros trabajamos como obreros o empleados de terceros, empresas, etc. Y digo que debería, ya que lamentablemente no es así. Esto debido a la gran ignorancia que hay entre nosotros. La falta de atención, importancia, desinterés y abuso gobierna en la mayoría de nosotros, siendo esta la causante de no poder aprovechar los beneficios que ofrece el derecho laboral. Y es que si al menos una parte se interesara por conocer sus derechos como trabajadores, actualmente no habría tanto abuso por parte de los patrones o empleados, siendo estos también los que se aprovechan por la falta de información de sus empleados y los explotan, generando así un entorno social pésimo. Poniendo como ejemplo de todos estos abusos y atropellos, podemos encontrar a las grandes maquiladoras, las industrias que predominan por estos lados de México. La mayoría de ellos, o al menos los que yo conozco, no cumplen con sus obligaciones como patrones hacia sus empleados, y que contrario a eso, abusan de ellos, explotándolos, de tal forma que los hacen trabajar entre 10 a 12 horas diarias mínimo, incumpliendo de primera forma en la jornada de trabajo establecido por la ley, donde nos dice que la jornada laboral en la mañana no debe ser mayor a 8 horas diarias. Donde igual, al momento en que solicitan horas extras a los trabajadores, no se les paga de la forma correcta o de la forma en que debería, la cual sería del doble del salario, ya que contrario a eso solamente se les paga la hora normal junto con su torta o otro alimento básico que sirva como enganche. Hablando también de las vacaciones y días festivos, la ley nos marca y dice que el patrón debe de brindarles al menos una semana de vacaciones al año a los empleados, con el pago de esos mismos días como si fueran días laborales, y de no laborar en aquellos días marcados como festivos. Bueno, la ley así nos los marca, pero como ya sabemos, la realidad es otra. La realidad es donde el patrón no paga los días de vacaciones e inclusive no brinda los días de vacaciones establecidos por la ley, incumpliendo así nuevamente en la misma. Y así, otra falta que podemos encontrar en estas industrias es que no respetan los derechos de antigüedad y pagos de prima, ya que para los patrones se les hace más fácil despedir al empleado por X razón que pagarle alguna prima, violando así también sus derechos de antigüedad, sin importarles los años de dedicación que haya brindado el empleado a la empresa. Y otro dato un poco más delicado es la empleación de mujeres y niños en el campo laboral de estos ámbitos,
ya que si siendo hombres que trabajan se les viola sus derechos, las mujeres y niños reciben la peor parte de eso, ya que son las principales personas que sufren de esos abusos, donde por necesidad tienen que soportar gran parte de ello y conformarse con lo que obtienen de esos trabajos, ya que lamentablemente así son las cosas en México. Y donde después de ver todos los abusos que se practican en la industria textil, surge la incógnita de ¿por qué las personas soportan todo eso? O ¿por qué la ley, si se supone que es la ley, no remanda todos esos problemas? La respuesta a esta incógnita puede que no sea tan difícil de encontrar o responder, ya que la razón de eso es por la falta de información que la mayoría de las personas tienen, al no conocer un poco de esos derechos y leyes que amparan a los trabajadores y de los cuales son beneficiarios, ya que pues el derecho laboral y la ley del trabajo sirven específicamente para eso, para evitar esos abusos e injusticias de los patrones hacia los empleadores y poder generar así un ambiente laboral mejor. Pero por el desinterés y conformismo de las personas hacen que como consecuencia ellos sufran de esos abusos a tal punto que generan también un miedo a perder ese trabajo, esa única manera de ganar algún ingreso a pesar de los abusos, siendo esta la razón principal y la razón de ser de este su canal, donde esperamos poder generar algún tipo de cambio, aunque sea pequeño, con la información que nosotros les brindamos, tratando así de cambiar un poco la ideología de varias personas, para que éstas empiecen a tomar nota y darse cuenta de todos esos derechos a los que son acreedores por el simple hecho de ser empleados, y así además evitar esos abusos y poder mejorar el entorno social en el que nos desenvolvemos día con día. Y bueno, sin nada más que decir, ahora toca el turno de despedirnos de todos ustedes, esperando que la información presentada el día de hoy haya sido de su agrado y utilidad, recordándoles que volveremos pronto con otros podcasts que, al igual que este, estarán llenos de mucha información importante y de utilidad, claro, para ti, amigo, que nos ves desde el otro lado de la pantalla, ya que, como saben, sus amigos del universo del derecho nos encargaremos de llevarlos a través del universo del conocimiento. Se despide de todos ustedes y nos vemos hasta la próxima.